Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Vamos a iniciar con oración. Padre altísimo y eterno, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es viva, porque es eficaz, porque nos instruyes y nos enseñas a través de ella. Por favor, enséñanos, Señor, cada día más de ti y ayúdanos, por favor, a retener la palabra que nos estás dando, Señor. Que produzca fruto en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, empezamos a ver y hablar sobre el propósito del pueblo de Dios. Y empezamos a hablar sobre cómo Dios dio varios títulos, de alguna manera, ¿verdad?, a la iglesia, que nos dejan ver los privilegios que gozamos como parte de esa iglesia. ¿Sí? En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces encontramos aquí en Primera de Pedro esos títulos que se nos dan, ¿verdad? Se nos da el título de linaje escogido, de real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por Dios. La semana pasada vimos linaje escogido y real sacerdocio y vamos a ver los siguientes dos. Entonces vamos a dar inicio con el título de nación santa. Fíjense bien. Nación viene de la palabra ethnos y significa raza. Significa tribu, significa también alguien foráneo, o sea, alguien no judío. Es usado esta de nación para la gente de otras naciones que no eran el pueblo de Israel. Nosotros debemos de entender que el pueblo de Israel de alguna manera perdió ese privilegio de ser el único y exclusivo pueblo de Dios, debido a sus constantes rebeliones, debido a esa incredulidad que tenía. Y han perdido este privilegio único y exclusivo porque Dios ha dado paso a la iglesia. Ha dado paso a la iglesia y nos llama a la iglesia nación santa. Dios de alguna manera reemplazó, si quieren verlo de esta manera, al pueblo de Israel con la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que fueron desechados, no es mi punto. Mi punto es que el Señor ha dado paso a la iglesia como pueblo de Dios. Si ustedes ven Romanos 10, versos 19 y 20, dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Sí observamos cómo ya el Señor estaba previendo esto? En Mateo 8:11 y 12 dice: y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto lo dijo mi Señor Jesús al ver la fe de un centurión romano. Entonces, este título de nación santa no solamente se la dio al pueblo de Israel, ¿verdad?, en su tiempo, sino que aquí, que como lo estamos viendo en Primera de Pedro, se lo está dando también a su iglesia. De entre todas las naciones, hermanos, nos ha sacado para formar parte de su iglesia. Hemos sido apartados para Él y somos un grupo grande de personas que hemos sido separados para Dios, para ser su nación santa. Recordemos que iglesia viene de la palabra eclesia y es una palabra compuesta. Viene de ek, que significa fuera, y klesis, que es llamamiento. De llamar fuera. Entonces, la iglesia, hermanos, somos la totalidad
de los que profesamos creer en Cristo, de los que profesamos la fe en Cristo, donde no hay fronteras de tiempo, donde no hay fronteras de espacio. La iglesia está formada por gente de todas las naciones que ha sido separada para Dios. Y como iglesia o como nación santa, como lo dice Primera de Pedro, hemos sido llamados a vivir fuera de este mundo, viviendo en santidad, en consagración, viviendo, purificándonos, ¿verdad? El tiempo que estemos en este mundo de toda contaminación, abandonando el pecado, alejándonos del pecado. Nosotros debemos de entender que la iglesia tiene una relación singular con nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque primero es quien la funda. Mi Señor Jesús es el fundador de la iglesia, es su piedra fundamental, es su cabeza, es su esposo y es su juez. Y la relación que tiene Cristo con nosotros como iglesia es una relación permanente y eterna. Entonces, somos esa nación. Si hablamos de la iglesia, gente de todo el mundo que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Y es una nación santa. La palabra santa viene de la palabra hagios y significa separado. De entre los griegos, ¿verdad? Es como si hablara de aquellos griegos que estaban dedicados a los dioses que habían sido separados para esos dioses. Pero nosotros en la Escritura nos está hablando de cómo Dios nos ha separado como iglesia, como nación para Dios, y nos ha separado para que vivamos una vida espiritual y moralmente correcta, separados del pecado y consagrados a Dios, consagrados a lo que Dios le agrada. Entonces Dios ha tomado de todas las naciones no judías gente que ha sido escogida para vivir separados del pecado y consagradas a Dios, viviendo en santidad. Y la santidad, hermanos, es tan importante. La santidad no es un logro que ustedes y yo podamos alcanzar. La santidad más bien es un estado al que Dios en gracia llama a los que hemos creído en nuestro Señor Jesús. Además, el Señor nos llama como creyentes a santificarnos, porque nos ha llamado, y ese llamamiento es un llamado también a santificarnos. Si ustedes leen 1 Corintios 1:2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí observan? Estamos siendo llamados a santificarnos. Estamos llamados a ser santos. Entonces no debemos de descuidarnos. Debemos de estar velando sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas. Nunca nos cansaremos ni deberíamos de ofendernos que seguido se nos esté advirtiendo, se nos esté recordando que tenemos que cuidar nuestra santidad. Dios nos ha llamado a cuidar esa santidad. Y un descuido, hermanos, puede salirnos muy caro, nos puede llevar a hacer cosas que ofendan a Dios. Nosotros debemos de entender que el pecado siempre va a estar ahí, listo para atacar, listo para asaltar, que siempre va a estar ahí a la puerta y que va a estar asediando. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos asedia, está ahí a la puerta, está listo para atacar. Asedia viene de la palabra euperistastos y significa todo, rodear por todo lado. Significa competidor, significa estorbar en toda dirección. Entonces, ¿qué está haciendo el pecado? Está rodeándonos.
Está ahí rodeándonos, está asediándonos. La finalidad es impedirnos poder entrar delante de nuestro Dios. Por eso es que necesitamos esa santificación constante. Porque el pecado ahí está, siempre rondando, siempre dispuesto. Entonces nosotros fuimos santificados en el momento que nuestro Señor Jesús nos salvó. Eso nos lleva a un compromiso de parte de nosotros, ¿verdad? De que estamos siendo llamados a ser santos. La obra de nuestro Señor Jesucristo hace santo al creyente para siempre ante los ojos de Dios, pero realmente la vida cotidiana y la santificación nos lleva a tener cambios diarios de nuestro diario vivir, en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús nos ha llamado a ser santos, apartados para Dios, vivir sin pecado. Es una constante. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces la santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. El verso 7 de Primera de Tesalonicenses 4 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, fuimos santificados, apartados para ser su nación santa. Y Dios es el estado que Él ha dispuesto en el cual vivamos. Pero tenemos que persistir en nuestro andar cristiano. Entonces, es una realidad que debemos de cuidar nuestra santidad, esa santidad personal. Porque la voluntad de Dios siempre es nuestra santificación, porque el estado predeterminado por Dios para el creyente es que vivamos en santidad, purificándonos de toda contaminación, abandonando el pecado, viviendo una vida santa, experimentando una comunión con Dios. En 1 Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mateos 26:41 dice, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y por esto debemos de purificarnos de toda contaminación, abandonar el pecado, viviendo una vida santa, experimentando una comunión con Dios en su santidad. Dios nos dice que somos santos y es una realidad que debemos de cuidar nuestra santidad personal. Porque les vuelvo a repetir, la voluntad de Dios es nuestra santificación, por eso hay que velar y orar. Primera de Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿somos una nación santa? Claro que sí, que estamos llamados a que Dios nos ha apartado, nos ha llamado, que debemos de estar conscientes que el pecado ahí está y está asediando. Y que nosotros estamos comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha santificado. Debemos de buscar esa limpieza. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estaba leyendo una anécdota en algún libro, no recuerdo cuál, pero se me quedó muy, muy grabada, donde llega cierto joven, ¿verdad? Indeciso, de esos indecisos y preguntones, que llega y le pregunta al pastor que si era malo el cigarro. Entonces el pastor le preguntó, ¿es usted creyente? Y el joven le dijo, sí, yo soy creyente, pero todavía fumo cigarro. Entonces el pastor le contó una historia. El pastor le contó que en la Segunda Guerra Mundial,
un aviador salió de su base a fin de atacar a cierto sitio, a cierto lugar. Entonces ya lejos de la tierra, notó que una rata estaba royendo las cuerdas del paracaídas. Entonces el aviador, en vez de volver a tierra, pues él conocía cómo las ratas pues eran de poca resistencia a las alturas, o sea, a alturas muy elevadas. Entonces, ¿qué hizo el aviador? En vez de aterrizar, elevó más su aparato, su avioneta, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Entonces el pastor le dice al joven, así pasa con nosotros. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos muy bajo, le digo al pastor, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, pues las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. Y esto es muy ilustrativo de cómo tenemos que elevarnos hasta estar cada día más cerca de Dios para que todo el pecado, todas esas cosas que afectan, pierdan su efecto sobre nosotros, pierdan su poder sobre nosotros. Porque el Señor nos ha tomado para que seamos una nación santa y nos ha tomado de todas las naciones, de todos los países y ha formado su iglesia, para que sea una iglesia que viva en santidad, que sea apartada, que está siendo llamada a vivir fuera de la moralidad de este mundo, del pecado de este mundo, de cómo vive este mundo. Y nosotros tenemos que elevarnos. Entramos al siguiente título, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Como les comentaba hace un momento, la iglesia viene a ser hoy el pueblo de Dios, adquirido para sí. Nuestro Señor Jesús nos ha ganado para Él. Debemos de saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que tenemos un dueño. Y esto es para que nosotros vivamos eternamente agradecidos con Jesús. Porque gracias a Él, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora lo somos. Porque hemos alcanzado misericordia. Gracias a que nuestro Señor Jesús de manera voluntaria se entregó por nosotros en rescate para redimirnos, nos ha rescatado. Redimir significa poner libertad a un cautivo mediante un pago de rescate. Entonces el precio fue la sangre de Cristo que pagó, que se tuvo que pagar para satisfacer la justicia de Dios. Por eso les digo, nosotros tenemos un dueño. No éramos pueblo. ¿Se acuerdan en 1 de Pedro 2:10? Hace un momento lo leímos. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y todo esto ha sido gracias al precio que mi Señor Jesucristo tuvo que pagar para satisfacer la justicia de Dios, para que pudiésemos nosotros formar parte de su iglesia, parte de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios, adquirido, comprado. Tito 2:13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se observan el verso 14? Quien se dio a sí mismo para redimirnos, para purificarnos, para hacer un pueblo propio, un pueblo celoso de buenas obras. Gálatas 1, verso 3 y 4 dice lo siguiente. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Se observan?
Somos un pueblo que solo pertenece a Dios. La iglesia es un pueblo que pertenece a Dios. Nos compró, nos redimió, nos liberó. Y debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras, deseosos de hacer lo que le agrada a nuestro Dios. Todo esto, hermanos, debería de ser el resultado de nuestra salvación. Sabemos que las buenas obras no salvan, pero sabemos que si somos salvos vamos a actuar conforme al Señor y por lo tanto se van a ver esas buenas obras que glorifican a Dios porque ya somos salvos. Y al igual que el pueblo de Israel, Dios quiere que seamos un pueblo diferente de entre los demás en toda nuestra manera de vivir y de conducirnos en este mundo. Somos su especial tesoro. Así que como parte del pueblo de Dios tenemos una cantidad de bendiciones, hermanos, que son tremendas de parte de Dios. Formamos parte de su familia, dice que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, lo veíamos la semana pasada, o sea que servimos al Rey y podemos presentarnos delante de Él para ofrecer nuestros sacrificios y también representamos a Dios aquí en esta tierra. Somos una nación santa con todos los beneficios y responsabilidades que esto conlleva, ¿verdad? Y somos un pueblo adquirido por Dios. Somos su especial tesoro. Dios nos adquirió, Dios nos compró, se pagó un precio. Y el precio fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿todo esto con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito hizo Dios todo esto? Si volvemos a 1 de Pedro 2:9, ahí es muy claro. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito para que se nos transforme en estas sorprendentes maravillas es que nosotros podamos proclamar al mundo las obras de nuestro glorioso Dios. Para anunciar. Anunciar es una palabra inusual que no ocurre en otro lugar del Nuevo Testamento, solamente aquí, y significa proclamar. Viene de la palabra exangelo, con X, exangelo, y significa proclamar por todas partes, decir fuera, publicar totalmente. Es una palabra compuesta también. Está la palabra ex, que es fuera, y angelo, que es proclamar. Entonces nos está indicando el de anunciar. Una proclamación exhaustiva. Nos está hablando de dar a conocer algo que antes se ignoraba. Nos está diciendo que nosotros tenemos que ser unos pregoneros. ¿Se acuerdan de Noé? En 2 de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero a mí me llama la atención cómo dice aquí que Noé era un pregonero. Pregonero viene de la palabra kerus y significa heraldo. Heraldo de la verdad divina. Predicador, pregonero. Entonces, las funciones de un heraldo, hermanos, era alguien que estaba haciendo una proclamación. Era un funcionario importante en la antigüedad, ¿verdad? Y era de voz fuerte, de voz sonora, y era encargado de transmitir al pueblo los mensajes reales. Por eso les comento que el propósito del pueblo de Dios, el propósito de ser una nación santa, el propósito de ser un linaje escogido, de un real sacerdocio, de un pueblo adquirido que fue comprado por parte de Dios, es para que nosotros anunciemos, hagamos esta función de pregoneros, de heraldos, que estemos proclamando de manera exhaustiva la verdad.
las virtudes de Cristo. La palabra virtud viene de la palabra arete y significa hombría, valor, excelencia. Entonces estamos siendo llamados a proclamar a mi Señor Jesucristo. El Señor no nos compró, no nos tomó para que nos quedemos callados sin hacer nada, sin decir nada. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que podamos ver quién es nuestro Dios, porque ahora sí lo podemos ver, y después proclamar quién es Él. Ser un pregonero de esa verdad divina. Mi Señor Jesús nos ha dejado como iglesia, como esa nación de Dios, esa comisión para hacerla, ese encargo. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión para todos los cristianos. Ese es el encargo, esa es la misión que ha dado mi Señor Jesucristo a la iglesia. Y mi Señor Jesús no puso límites ni de espacio o personas o a quién pregonar o a quién no. Mi Señor Jesús no puso límites ni al espacio, ni a personas, ni a quién pregonar. Simplemente es ir y anunciar las buenas nuevas. Y tenemos mucho de dónde buscar y encontrar. Y es un encargo que mi Señor Jesús nos ha hecho en cada uno de los evangelios. Si ustedes ven Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Checan? Aquí está otra vez esa comisión, ese encargo, donde nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Hacer esa función de heraldos. Ya vimos Marcos, Mateo y en Lucas. Lucas 24, 27 dice, y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que ir y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hacer esa función de heraldo. Fíjense, no sé si han escuchado hablar de Modi, es un evangelista muy célebre, hay un diccionario de Modi, hay un comentario sobre la Biblia de Modi. Entonces, Modi había hecho la promesa de no pasar un solo día sin predicar el evangelio a un alma. Entonces, estaba cierta noche, dice esta anécdota, que estaba cierta noche ya listo para estar en casita, ya descansar, pero que se acuerda que no había cumplido la promesa de que todos los días tenía que hablarle a alguien de Cristo, que tenía que predicarle a alguien. Imagínense qué nivel de compromiso. Por eso el Señor lo llevó a otro nivel también a Modi, ¿verdad? Así como no era un pregonero de justicia. Entonces cierta noche se acordó que no lo había hecho. Entonces, ¿qué hizo? Pues fue y buscó y encontró y se acercó a un hombre que estaba ahí solo, que se encontraba en la calle y empezó una conversación y fue muy contundente, dice la anécdota, porque se acercó a esta persona y le preguntó así, ¿está usted preparado para morir? Entonces, imagínense la persona, dice la anécdota que la persona lo primero que sintió fue un gran susto, ¿verdad? ¿Qué me va a hacer aquí? Me va a matar, ¿no? Pero luego se tranquilizó cuando Modi le empezó a hablar de Cristo y le empezó a explicar qué era lo que trataba de
de decirle. Entonces, él hizo lo que se había comprometido, el ser un pregonero, el ser un heraldo, el anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ahí me encontré otra anécdota de otro cristiano, no como Moody, pues no era famoso como él, pero este cristiano había hecho la misma promesa. Entonces, él salió una noche ya muy tarde, iba en compañía de otro creyente, y pues se acordó de ese deber, y entonces pidió al otro que le aguantara un ratito, mientras él iba a dirigir algunas palabras sobre mi Señor Jesucristo a un empleado del hotel por el cual iban pasando. Ahora, dice la anécdota que este joven pues quería hablarle a alguien porque era su compromiso y no se dio cuenta que al supuesto empleado que le estaba hablando no era otra cosa más que un maniquí que habían puesto como propaganda del hotel. Entonces, cuando se dieron cuenta de que pues era un maniquí, pues se agarró riendo tanto el joven que se acercó a hablarle del evangelio como al compañero que le estaba esperando, porque tenía que cumplir el compromiso que se había hecho de anunciarle a alguien el mensaje de Cristo. Ahora, dice esta anécdota que es, ok, sí se rieron y el otro joven se avergonzó de estarle predicando a un maniquí, pero en una reunión, después de que pasó esto, en una reunión, había un recién convertido en la iglesia y él dijo que había sido inducido a buscar a Cristo por las palabras que oyó pronunciar un desconocido a la puerta del hotel en el que se estaba quedando. Entonces este joven estaba tan comprometido que vio ahí una silueta del hotel, se acercó, no se dio cuenta en sí que era un maniquí y empezó a hablar. Después ve que era un maniquí todo avergonzado, apenado, se ríe, el otro también se ríe, pero después se dan cuenta que cerca, muy cerca de ese maniquí está una persona escuchando y que fue tentada por Dios, que fue convencida por el Espíritu Santo a través de la predicación de este joven comprometido a no pasar un día sin compartirle a alguien del Evangelio. Entonces, no debemos de callarnos nosotros, hermanos, debemos de hacer lo que le mandó hacer aquel gadareno exendemoniado, ¿verdad? Porque ya no estaba endemoniado. En Marcos 5, 18 al 20, dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Fíjense lo que el Señor le dijo a este exendemoniado, ¿verdad? Dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahí es una alabanza que cantamos nosotros, hermanos, en la congregación. Cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Y este hombre, ni tardo ni perezoso, se fue y comenzó a hacer lo que el Señor le había dicho. Comenzó a publicar lo que el Señor había hecho. Es una negligencia no hacerlo. Nosotros debemos de ir y anunciar y proclamar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida, en mi vida. No te debes de callar. Que todos se maravillen de nuestro Señor Jesús. No te calles aunque no te quieran oír. Sí, Dios envió a Jeremías a un pueblo que no lo quería escuchar, pero no por eso Jeremías se cayó, que lo intentó. Pero decía, ay, yo algo aquí me quemaba y tuve que hablar, ¿no? Entonces, no debemos de callarnos, nuestra boca no debe de ser una tumba, ¿sí? Es una maldad de parte nuestra callarnos. Debemos de tener pesar. Y tenemos que ir, como lo vimos en Mateo, en Marco, en Juan,
en Marcos y en Juan. Id y predicar el evangelio. Id y hacer discípulos. Tenemos que hacer el trabajo que Dios está pidiendo que realicemos, hermanos. Tú lo haces. Tú estás comprometido con el Señor como le estaba Modi, como le estaba este otro joven, de no pasar un día sin hablarle a alguien de Jesús. No quiero creer que tú te avergüenzas del Dios en el cual has creído, de aquel que ha hecho de ti una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, aquel que ha hecho de ti un linaje escogido. No te avergüences de tu Padre, ni te avergüences de tu Señor. Si nosotros no cumplimos, porque tú eres todo esto para que anuncies lo que acabamos de ver, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo lo que hemos estado viendo en estas últimas dos enseñanzas es con la finalidad de que proclamemos a nuestro Señor Jesús. Y si no hacemos nosotros esto, estamos cometiendo maldad. Les voy a comentar. Miren, en la época de Eliseo vino el rey de Asiria. Era Ben-Hadad. Y él reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y al haber ese sitio que no dejaban entrar ni salir a nadie de Samaria, pues hubo una gran hambre. Y a consecuencia de aquí al sitio, pues la gente empezó a padecer muchísimo. Tanto que dice la misma palabra que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de una medida de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Entonces el hambre había llegado a tal grado que mujeres se habían comido a sus propios hijos. El hambre era tal que habían llegado a estos extremos, hermanos. Dios en su providencia, en su gracia, en su misericordia, hizo que el campamento de los sirios oyeran truenos de carro, ruidos de caballo, como si venía contra ellos un ejército de manera estrepitosa. Entonces, estos ejércitos del rey de Siria pensaron y creyeron que el rey de Israel había tomado, que había pagado a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para levantar, que fueran a apoyarle, ¿verdad? Y de noche pensaron que se habían levantado y venían a atacarlos. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron huyendo, abandonaron tiendas, caballos, asnos, el campamento lo dejaron así como estaba, ahora sí que corrieron por sus vidas, ¿verdad? Entonces Dios hizo esto fuera de Samaria. Pero la ciudad de Samaria no sabían que esto había pasado con el campamento de los sirios que los estaban sitiando. La palabra dice que había 4 leprosos que estaban a la entrada de la puerta de la ciudad. Ellos sabían que si entraban a la ciudad, pues iban a morir de hambre. Y que si se quedaban ahí, también. Entonces, ¿qué decidieron estos 4 leprosos? Decidieron ir al campamento de los asirios, resignados a morir. Dice, pues vamos a morir, pues vámonos al campamento de los asirios. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, vieron que estaba todo abandonado. Y empezaron a entrar a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, se fueron, le escondieron, regresaron otra vez, entraron a otra tienda y allí también empezaron a tomar las cosas y lo volvieron a esconder y así estuvieron. Pero Segunda de Reyes 7:9 nos dice una reacción y un entendimiento que estos hombres leprosos entendieron. Segunda de Reyes 7:9 dice, luego se dijeron el uno al otro,
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Pues ellos estaban bien alegres saqueando las tiendas, comiendo, tomando, y de repente les cae el 20. Dicen, ¿no estamos haciendo bien? Toda la ciudad está ahí muriéndose de hambre. Y nosotros haciendo esto. Es una maldad. Y esa maldad nos va a alcanzar. Nadie sabía dentro de la ciudad que ya no había peligro afuera. Que ya había que comer. Que había llegado la salvación. Los leprosos lo entendieron y sabían que ellos no estaban haciendo bien al callarse. Ellos dijeron, hoy es día de buena nueva y nosotros nos callamos. Es maldad callarnos cuando ha llegado salvación para la gente. Porque hermanos, allá afuera, en el mundo, la gente se está muriendo sin Cristo. Y no saben que hay salvación. Que hay buenas nuevas que anunciar. Los leprosos, si se fijan, no temían que los sirios fueran a volver. Ellos no estaban temerosos de los asirios. Ellos, los leprosos más bien tenían temor de que eso que estaban haciendo, el Señor los fuera a castigar por ese pecado de no hablar al rey israelita acerca del descubrimiento de que el ejército sirio ya no estaba y que había comida y que había ropa y que había animales, que había salvación allá afuera. Entonces no temían a los sirios, temían al Señor. Estos 4 leprosos sintieron temor de recibir un castigo divino si no compartían las buenas noticias de salvación que ellos habían descubierto. Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado como pecado, le es pecado. No nos debemos de callar. Si somos linaje escogido, si somos real sacerdocio, si tú formas parte de la nación santa, si tú eres un pueblo que formas parte de ese pueblo adquirido por Dios que se pagó a precio de sangre, no te calles. Esto no es para que nos jactemos, somos real sacerdocio, no es para que nos jactemos, sino para que vayamos y proclamemos de manera exhaustiva, de manera comprometida, la excelencia de nuestro Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le enseñaste a alguien? No es decir que por la cuarentena no has podido, porque siempre hay maneras de compartir. Debemos de publicar como heraldos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, cómo tuvo misericordia de nosotros, cómo nos libertó. No nos callemos, no cometamos este mal. Que uno de los propósitos de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre debemos estar con esa buena disposición de compartir el Evangelio, hermanos. Para eso el Señor nos ha rescatado, para eso el Señor nos ha hecho su pueblo, para eso somos parte de su iglesia. Y termino con esta anécdota. Estaba leyendo que ahí hace años un hombre que viajaba en el estado de Minnesota se encontró perdido en medio de una terrible tempestad. Había nieve, una tormenta de nieve. Entonces la nieve caía sin cesar. Y el hombre se dio cuenta, pues que de repente ya no tenía esperanza, ¿no? De salvarse. Y de repente a lo lejos, así a lo lejos, vio una lucecita en una cabaña de troncos. Y este hombre como pudo hizo un esfuerzo y pudo llegar hasta la casita. Y gracias a esa casita que estaba ahí, esa luz que estaba ahí, ese hombre salvó su vida. Como era un hombre de dinero,
compró la cabaña y edificó en el mismo sitio una hermosa casa, pero aparte de esa casa construyó una torre y colocó una luz giratoria arriba de esa torre. Entonces, cada vez que hay tormentas, tormentas de nieve, se prendía la luz a fin de salvar a alguien, a algún viajero que se encontrara en dificultades. Este hombre estaba agradecido de haber visto esa pequeña luz en esa cabañita de troncos, porque fue su salvación. Y así quiere Dios que procedamos, hermanos. Si nos ha rescatado, debemos estar siempre buscando ser el instrumento que Dios use para salvar a los demás. Solamente el instrumento, porque quien salva es Dios, es Cristo. Esta es la finalidad de ser pueblo de Dios. Es la finalidad de todo lo que hemos estado viendo sobre esta serie. Cosas que no debemos de ignorar. Y tú no puedes ignorar esto, hermano. En verdad, lleva una vida de compromiso con el Señor, de proclamar, anunciar a tu Dios y a tu Señor. Como el Señor le dijo al Gadareno, ve y proclama cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. La misericordia que ha tenido contigo. No cometamos maldad, como los 4 leprosos pudieron entender que eso que estaban haciendo se llamaba maldad, el callar. Nosotros no debemos de callar. Hay que proclamar, hermanos, a nuestro Señor Jesús, porque somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para este propósito. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, hermanos. Terminamos con oración. Padre altísimo y eterno, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los privilegios que nos permites gozar, Señor, de haber sido salvados, perdonados, donde podemos acercarnos confiadamente hasta tu trono, Señor. Pero tú pides compromiso de parte de nosotros. Y es proclamar tus virtudes, proclamar a nuestro Señor Jesús, proclamar su obra redentora. Para esto fuimos adquiridos, fuimos comprados. Señor, tú eres quien toca nuestros corazones, tú eres quien nos impulsas. Dales a mis hermanos el desear y el obrar, Señor, y el actuar. Que vayan y publiquen, que vayan y sean heraldos, que vayan y anuncien quién es Cristo. Aun cuando no nos quieran escuchar, aun cuando no quieran atender, debemos estar comprometidos. Ser agradecidos contigo, Señor, y ser un instrumento útil en tus manos, Padre, para alcanzar a otras personas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que descansen. Bendiciones.